En octubre de 2018, los alumnos de la licenciatura de Historia, de Filosofía e Historia de las Ideas de la UACM me hicieron el favor de invitarme a participar en su noveno encuentro de estudiantes y me solicitaron pues entonces una reflexión alrededor de la democracia. Hice una reflexión un poco más larga, de aproximadamente 50 minutos, que titulé Democracia del malestar al asedio. Quiero compartir un fragmento de ese trabajo hoy con ustedes por su valor didáctico. Entonces, para los alumnos de Ciudadanía, Participación y Representación, ahora que estamos en la parte de representación y participación política, un poco narrar la historia de la democracia y de la representación. Así que paso a compartir con ustedes este fragmento que creo que, insisto, tiene un valor didáctico. Como toda categoría que soporta una arquitectura conceptual y además con el agravante de ser una noción milenaria, la democracia es un concepto que tiene una historia laberíntica y diferentes significados. Estos significados distintos, como sabemos, han intentado siempre acomodar los nuevos contenidos que la democracia fue añadiendo a medida que el contexto histórico en el que la categoría era invocada se transformaba. Poseemos, sin embargo, una cierta narrativa estándar para condensar esta laberíntica historia de la democracia. Los sentidos principales que fue adquiriendo el concepto se agavillan en tres momentos históricos con sus respectivos y específicos significados, a saber, el origen con la Grecia clásica, el nacimiento de la representación política moderna con la Revolución Americana en los siglos XVIII y XIX, y el siglo XX que podemos hacer extensivo hasta el momento actual. Bien, inicio con el significado clásico de democracia, calificada con los adjetivos directa, asamblearia y o deliberativa. Se trata de la democracia del Atenas de Pericles, que atravesando los milenios aún ejerce en nuestra imaginación una poderosa influencia. Y la ejerce porque en el siglo V a.C. los griegos hicieron funcionar un régimen político o modelo de gobierno que se sustentó en dos ideales: la isonomía, que puede traducirse no sin problemas como igualdad ante la ley, la isegoría, que puede traducirse también con alguna dificultad como el derecho de todos los ciudadanos a participar en los debates y decisiones colectivas asamblearias efectuadas en el ágora. Traducido entonces con igual licencia el ágora como mercado y o espacio público. De esta suerte, el valor supremo de la democracia antigua fue hacer realidad, así sea por un breve lapso de tiempo, en el contexto de la historia universal, unos 100, 150 años, la igualdad política de todos los hombres libres al momento de autogobernarse. Traducido de manera práctica, esto significa que los griegos establecieron un conjunto de reglas que hacían posible que todos los ciudadanos tuviesen el derecho de participar en asambleas públicas, para ocupar cargos de gobierno por sorteo y formar parte de tribunales, además de poder ser electos para cargos de dirección financiera y militar. Por supuesto, cabe mencionar que por diversos factores esta democracia no fue tan incluyente como en principio su diseño parecía entrever. Y evidentemente el talón de Aquiles de esta, algo que comparte con todas las democracias contemporáneas, de esta democracia griega clásica, pues el talón de Aquiles resultó ser su fragilidad e inestabilidad. El segundo momento democrático en la historia de la humanidad adquiere realidad con la Revolución Norteamericana. Atravesando siglos de predominio de concepciones jerárquicas respecto de la naturaleza del orden social y político, vuelve a emerger el ideal de que por naturaleza los seres humanos son iguales, y en consecuencia que esa igualdad debe reflejarse en las maneras de dar forma al ejercicio del poder y a las fuentes que justifican su legitimidad. Pero su fundamentación filosófica ha cambiado pendularmente,
Ya no es un modelo organicista comunitarista el que sostiene el ideal de igualdad, sino su opuesto, un modelo individualista. Las personas se conciben como individuos poseedores de derechos inalienables, lo que, en consecuencia, transforma el poder político en un simple instrumento para la afirmación y garantía de esos derechos. Ahora bien, con el advenimiento de la independencia estadounidense respecto de la corona británica, estos fundamentos filosóficos exigirán una traducción institucional. En este sentido, resulta curioso que, como es bien sabido, los padres fundadores norteamericanos eran esencialmente demofóbicos. Esto significa que deseaban controlar el riesgo de un poder absoluto en el funcionamiento del aparato estatal, al mismo tiempo que guardaban una honda desconfianza de la sociedad hacia las bases populares y empobrecidas de la sociedad. De tal suerte que, para hacer realidad la idea de que el pueblo, es decir, el pueblo, no el rey, debía gobernarse a sí mismo, se inspiraron probablemente con más intuición que claridad y certeza en clásicos principios republicanos, a saber, el predominio de la ley y la garantía de los derechos. Sentaron así las bases del gobierno representativo y añadieron a estos dos principios el mecanismo del sufragio ciudadano, formalmente libre, directo y secreto. Así, a la primacía de la ley y el reconocimiento de los derechos se agregó como fuente de legitimidad el explícito consentimiento individual otorgado a través de la participación política electoral. Nació así la moderna democracia representativa, ya no basada en la participación directa del demos en la toma de decisiones colectivas, como en la democracia antigua, sino en la elección por parte de los ciudadanos de representantes encargados de tomar estas decisiones de acuerdo con la ley. A lo largo del siglo XIX, especialmente en su último tercio, este modelo evolucionó reforzando el aspecto inclusivo, esto es, democrático de su diseño representativo. Ello aconteció como resultado de la interrelación de tres factores: las movilizaciones y luchas obreras que conquistaron la real universalización del sufragio, el surgimiento de los partidos políticos y el reforzamiento de la parlamentarización de la vida política. Sobre estas bases, llegamos al tercer momento de la existencia de regímenes democráticos, moldeando la dinámica de la vida política de las sociedades, en este caso de las contemporáneas del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Estos dos advenimientos de la democracia permiten señalar una consecuencia relevante. Se trata de dos advenimientos total y radicalmente independientes entre sí, salvo compartir el ideal de la igualdad política ciudadana encapsuladas en la venerable palabra democracia. Son diseños institucionales completamente y sustantivamente diferentes. No se justifica pensar que existe una suerte de línea evolutiva o continuidad histórica entre ambos. Lo menciono porque resulta un lugar común contraponer a la democracia clásica con la moderna con el propósito de cuestionar a esta última. Tendríamos así dos versiones de democracia: la auténtica, la democracia directa, es decir, la clásica griega, y la falsa o espuria, la democracia moderna representativa, que en el mecanismo de delegación de autoridad fincaría su pecado de origen y la fuente de su inautenticidad. Sobra decir que, en mi opinión, esta contraposición es errónea y epistémicamente infundada. Aún así, esta equivocada contraposición entre democracia falsa y verdadera ha dado pie a lo largo de todo el siglo XX a oposiciones teóricas que han dominado durante un largo tiempo el debate. Cansinamente se ha reproducido la formulación de este esquema binario: democracia formal contra democracia sustancial, democracia política contra democracia social, democracia directa contra democracia representativa, democracia pluralista contra democracia orgánica, y así sucesivamente hasta un necesario etcétera. Dicho lo anterior, es cierto que el debate teórico democrático del siglo XX fue incapaz de equilibrar de manera satisfactoria la tensión ineludible entre la dimensión empírica y la dimensión normativa de la democracia. A lo largo de todo el siglo XX, esta tensión se intentó resolver buscando que la dimensión normativa lograra imponerse sobre la empírica. La dimensión normativa nos prometió, y de hecho aún nos promete, hacer realidad el ya referido ideal de autogobierno del pueblo.
En esta perspectiva, la democracia es entendida como un sistema institucional para alcanzar decisiones políticas que realizan el bien común, dejando que sea el pueblo quien decida por sí mismo las cuestiones conflictivas. Durante la primera mitad del siglo XX, esta concepción fue desechada con contundencia por autores como Weber, Schumpeter y Kelsen. Asumiendo una perspectiva entre comillas realista, negaron tajantemente estos autores que estos ideales pudiesen alcanzarse verdaderamente. Rechazaron la viabilidad práctica de dotar de un contenido preciso a concepciones como las del bien común, voluntad general y autogobierno del pueblo. Conservaron, eso sí, la idea de amplia participación política ciudadana como principio de legitimidad, pero al costo de reducir drásticamente su participación directa en la toma de decisiones colectivas. Cobró cuerpo de esta manera lo que a la postre sería la definición canónica de democracia en el siglo XX. Aquella que la entiende como un simple método o procedimiento que en tal sentido recibió el calificativo, entre comillas, de elitista. Y otros adjetivos alternativos menos radicales como, entre comillas, mínima, entre comillas, procedimental, ¿no? Elitista, radical, mínima, procedimental, pero todos adjetivos que quedarían englobados en la clásica noción de representativa. A partir de la segunda mitad del siglo XX y con particular intensidad en sus dos últimas décadas, esta concepción schumpeteriana de la democracia fue severamente cuestionada. El concepto de democracia conoció una diversificación de formulaciones tan amplias que aquí no podemos ilustrar. En este periodo, si bien no puede decirse que se haya logrado confeccionar una teoría de la democracia plenamente desarrollada, sí, en cambio, puede sostenerse que la revisión de los fundamentos normativos de la misma ha sido profunda y radical. Tal renovación normativa se concentró en esbozar un modelo ideal de democracia en el que el debate público de ideas, normas, principios e intereses y la búsqueda de mecanismos de decisión correlativos abiertos a la intervención de todos los ciudadanos son los principios fundamentales de las leyes, instituciones y prácticas políticas de un régimen democrático. John Rawls y Jürgen Habermas, desde sus respectivas tradiciones, uno desde el liberalismo y el otro desde la teoría crítica, y por supuesto en el marco de sus propios sistemas de pensamiento, han sido los autores que mayores aportes realizaron a este ejercicio de refundación normativa de la democracia. En especial Habermas, con su teoría de la acción comunicativa, donde sienta las bases para enriquecer y ampliar con concepciones como el espacio público, la sociedad civil y la deliberación público-política, las nociones rígidamente institucionalistas de democracia. Es decir, el concepto de democracia deliberativa que tiene Habermas, deliberación que se realiza en procesos espontáneos fuera de las instituciones parlamentarias y de los tribunales, pretende llenar las insuficiencias que él encuentra en el modelo liberal y el modelo republicano de democracia. En suma, la segunda mitad del siglo XX, con su relevante aporte a la ampliación de la teoría democrática, no logró remontar las críticas que le acusaron de proponer soluciones ideales e inviables a sus esfuerzos para mejorar el funcionamiento cotidiano de los regímenes políticos que aspiraban a merecer el calificativo de democráticos. Sin embargo, algo se conquistó. Hoy en día nadie acepta que democrático sea solamente emitir un voto periódicamente. Nadie acepta que la política sea restringida a una concepción que la reduce a la lucha por el poder político. Y finalmente, aunque se acepta que la participación directa de las mayorías de los ciudadanos se enfrenta a obstáculos de difícil superación, por el número o por criterios como el espacio, el tiempo y el número, que son límites objetivos a la participación directa, pocos admiten o conceden que la acción de gobierno sea un asunto de pocos. De todas maneras, ya sea en su versión mínima o procedimental o en su visión participativa deliberativa, la democracia se afirma como una sola, tanto en su deseabilidad como en sus ingredientes básicos. Más allá de la confrontación entre representación y participación, sus reglas constitutivas básicas generaron adhesión y consenso en sus diversas versiones. Al respecto, Robert Dahl es paradigmático. Su propuesta de democracia poliárquica resume mejor que las versiones alternativas el consenso prácticamente universal sobre las reglas constitutivas esenciales
que un diseño democrático debe garantizar. Perdón. Las instituciones políticas que una democracia requiere: 1. Cargos públicos electos. 2. Elecciones libres, imparciales y frecuentes. 3. Libertad de expresión. 4. Fuentes alternativas de información. 5. Autonomía de las instituciones. Y 6. Ciudadanía inclusiva. No son para nada simples requisitos procedimentales. Incluyen claramente una dimensión normativa de la democracia y establecen y reconocen que una sociedad auténticamente democrática debe regular la esfera de la economía. Creo que en este aspecto no se ha hecho suficiente justicia al pensamiento de Dahl. Para este autor, y esto es algo que se enfatiza poco, la libertad económica es un factor que puede limitar la igualdad política sancionada constitucionalmente. En la interpretación de Dahl, que yo acepto, las consecuencias del orden económico en la distribución de recursos y por lo tanto en la igualdad política no solo crean desigualdades sustanciales en cuanto a la riqueza, sino que interfieren profundamente en la posibilidad de un acceso igual a los ciudadanos a la política. Hoy en día los tiempos que corren no son propicios para la democracia. A pesar de su aparente triunfo global, la verdad es que la democracia y sus reglas experimentan claros síntomas preocupantes en buena parte de las sociedades pluralistas y liberales de nuestros tiempos. Ellas padecen de serios problemas, tanto de legitimidad como de capacidad para afrontar adecuadamente los retos generados por una dinámica globalizadora avasallante que ha generado un doble impacto. Por un lado, un crecimiento exponencial de las desigualdades sociales y por el otro, el surgimiento de los así denominados poderes salvajes. El autor de esta noción es Luis Ferrajoli. Poderes salvajes capaces de anular y subordinar a los poderes democráticos. De esta suerte, la democracia oscila entre dos salidas o soluciones, en mi opinión, erróneas y riesgosas: la tecnocracia y el populismo. Este es un tema que excede también el tiempo asignado para esta reflexión. El tema a destacar, para ir ya cerrando y saltando menos párrafos, el tema a destacar es que en este tiempo presente hemos tomado conciencia de que las democracias son mucho más frágiles de lo que nos temíamos y que se encuentran bajo un claro acoso y asedio. Se encuentran sin asomo de exageración amenazadas de muerte. Y lo que es más paradójico y desconcertante, que dicha muerte puede ser ocasionada utilizando de manera perversa los mismos recursos e instrumentos que las democracias establecen para su funcionamiento y reproducción. Como nos advierten en un libro de reciente circulación, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, cito: las democracias pueden fracasar a manos no ya de generales, sino de líderes electos o de presidentes o primeros ministros que subvierten el proceso mismo que los condujo al poder. Bien, cierro aquí este fragmento de este trabajo que luego desarrollé en clave de una reflexión sobre la profundidad, calidad, historia de la incipiente democracia mexicana, que quizás dedique otra cápsula para trabajarlo y compartirlo con ustedes, alumnos de la materia Ciudadanía, Participación y Representación de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Urbana de la UACN. Muchas gracias por su atención.